prima la interpretación literal y la interpretación según el objeto y fin del tratado, y la interpretación auténtica, los trabajos preparatorios para la adopción del tratado. Pero en derechos humanos no, porque en derechos humanos la interpretación siempre es progresiva en función de la protección, a una mayor y mejor protección de la persona humana. Por eso creo yo que es fundamental tener claro cuáles son las formas de interpretación en derechos humanos. Porque el género, señores y señoras, sabrán que no está expresamente señalado como una categoría protegida de no discriminación en la Constitución. Y eso nos acarrea una serie de problemas. Porque cualquier legislación que hagamos es planteada de manera interpretativa. Cuando el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad, lo ha reservado para el ámbito de los votos razonados, pero no expresamente ha afirmado que es una categoría protegida de la discriminación. Entonces nos genera una serie de problemas. Por eso es fundamental tener claro la interpretación del derecho internacional en el derecho interno. Y además la Convención, además de fijarnos la obligación de respeto y garantía, nos establece una obligación fundamental que es de donde emana el control de convencionalidad, que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno acordes a la Convención o al corpus juris, en la medida que su Estado lo haya firmado y ratificado. Y ahí nos referimos a la Convención Americana, la Convención de Oriente Pará, el Protocolo de San Salvador. Derecho interno, ¿no? Entonces, continuamos esta parte. Voy a pasarme las partes pertinentes porque esto no es una clase propiamente de aspectos procesales del sistema interamericano, pero sí me voy a detener quizás en algunas cositas que creo yo que pueden ser útiles para ya entrar luego a esta parte. Voy a pasar esto muy rápidamente, solamente para que tengan claro. Esto es el sistema interamericano, ya nuestro sistema, conformado por el Estado, la Revisión y Control, Comisión Corte y la sociedad civil. Es el andamiaje respecto al cual descansa nuestro sistema interamericano. Sigo avanzando. Hay definitivamente un conjunto de problemas en el sistema, que es la falta de universalidad, la falta de cumplimiento y el presupuesto de universalidad. Como ustedes saben, Perú y Estados Unidos no han firmado lo mismo. Estados Unidos no ha firmado la Convención Americana, Perú sí, Venezuela ha denunciado el tratado. Entonces hay un problema de no tener un mismo estándar para todos. Entonces esto nos trae una serie de problemas. Falta de cumplimiento, los estados no quieren cumplir las recomendaciones de la Comisión, ni las sentencias de la Corte Interamericana, como ustedes podrán darse cuenta, y el presupuesto permea todo. Una puerta para solucionar esto es definitivamente la voluntad política de los estados. No voy a profundizar más porque nuevamente no es un tema estrictamente procesal esta clase, sino entrar más a los temas de las instituciones. Voy a pasar esta parte del aspecto procesal para entrar a lo que sí me interesa, que es cuando nosotros planteamos una petición ante la Comisión Interamericana. Estas son un poco las funciones de la Comisión que yo les mencioné: la promoción y observancia de los derechos humanos. ¿Se ve? Uy, no se ve mucho, pero bueno. La promoción y observancia de los derechos humanos. Sistema de peticiones y casos, que es lo que yo les conté, el informe de admisibilidad, fondo, la demanda ante la Corte, la adopción de medidas cautelares y solicita medidas provisionales a la Corte Interamericana y la solicitud de opiniones consultivas, ¿no? Ahora voy a entrar a algo donde mucha gente falla. Esto es un tema de promoción y difusión, ¿no? Promover la observancia de los derechos humanos, realiza visitas in loco en los países. En el caso peruano tuvimos visitas in loco cuando tuvimos el problema con el penal de Chayapalca, no sé si se recordarán, por allá en 1990, en 1994, la Comisión realizó visitas al Perú. Históricamente ha visitado Cuba, ha visitado Argentina. Una historia muy importante para Norteamérica fue la visita de la Comisión. En el caso de Stroessner, por ejemplo, logró concretar, frenar la dictadura de Stroessner cuando planteó la situación de graves violaciones a los derechos humanos que ocurría bajo la dictadura de Stroessner ante la Organización de Estados Americanos. Definitivamente ha repercutido de manera positiva en el sistema interamericano en la época de las grandes dictaduras que ha tenido América Latina históricamente. Así como Europa tenía el problema de la Segunda Guerra Mundial, América Latina entre los 60, 70, 80, 90 hemos tenido serios problemas de dictaduras. Así que la labor de promoción y difusión y protección de la Comisión ha sido fundamental. Pero insuficiente, y es por eso que luego se modifica la Convención y se crea la Corte Interamericana, y con eso se construye el sistema de peticiones y casos, que es el que ahora conocen, porque podemos tener de muchos casos ante la Corte Interamericana. Otra competencia importante es que la Comisión prepara informes temáticos, y aquí yo sí les pido que cuando tengan
que armar algunos informes, plantear sus propios casos en el marco del ejercicio de su propia profesión. No dejen de consultar los informes de la comisión, porque hay para todo: derechos de las niñez, derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, libertad de expresión, personas privadas de libertad, adolescentes infractores con la ley penal, pena de muerte, etc., que contiene el repertorio de jurisprudencia hasta la fecha. Entonces ahí ustedes van a poder ubicar los estándares en toda la sección de informes temáticos de la Comisión Interamericana. Yo les invito a que por favor revisen ahí, van a encontrar mucho material importante. También lo van a encontrar en la Corte. La página de la Corte tiene una sección de publicaciones y ahí ustedes van a encontrar cuál es el estándar de control de convencionalidad en género, en pueblos indígenas. Hay un trabajo muy chiquito como manualitos que la Corte ha trabajado donde consolida su jurisprudencia. Ya no tiene que revisar 300, ahí encuentro consolidado todo. ¿Informes temáticos qué dijo? Informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo van a encontrar ahí. Y aquí están las funciones de la comisión. Como yo les dije, elabora informes de admisibilidad, fondo y plantea demandas ante la Corte, que es el famoso artículo 50. Somete casos ante la Corte y actúa, porque tiene un locus standi in judicio, y es que actúa ante la Corte Interamericana. Solicita opiniones consultivas y solicita el otorgamiento de medidas. Solicita opiniones consultivas, otorga cautelares y solicita medidas provisionales. Como ustedes ven aquí, si lo ven mejor en la pantalla del televisor, se darán cuenta que a nivel de derechos humanos, en promedio la comisión recibe como 1.500 a 2.000 peticiones por año, pero sin embargo casos que plantea ante la Corte, casos enviados a la Corte, logra enviar en promedio 19 o 20 casos al año. O sea, y casos que caen, ¿no?, porque son inadmisibles. Y acá tenemos, ¿no?, peticiones, informes de fondo publicados, peticiones con abrir a trámite, 284. Se presentan en promedio 2.000, en promedio el año se abre a trámite a 284 y se declaran admisibles en promedio 44 y pasan a la Corte Interamericana en promedio 20. ¿Qué está ocurriendo? Que primero hay un problema porque se plantean muchas peticiones al sistema, pero no todas son admisibles. Y ahí hay problemas y fallas, sea porque no se conoce el funcionamiento del sistema, o porque se conoce y se busca utilizarlo con fines políticos, porque muchos políticos dicen, bueno, hoy no estoy de acuerdo, no han querido que yo postule a las elecciones, entonces yo planteo mi petición, pues, porque no me gusta lo que ha dicho el jurado. Definitivamente a nadie le gusta perder, pero el solo hecho de tener un resultado desfavorable no es argumento suficiente para plantear una petición, dice la Corte, en el caso Ronald Rajo Reyes contra Guatemala. O que conociéndolo, ¿no?, incurren en esta figura que se llama cuarta instancia. Entonces muchos litigantes, cuando agotan la vía interna, plantean la petición ante la comisión como un tribunal de alzado de revisión o cuarta instancia, y eso es inadmisible. Eso es contrario al convenio. El tribunal, o sea, en un primer momento, la Comisión Interamericana y luego la Corte, no son tribunales de alzada de revisión o de cuarta instancia. Son coadyuvantes o complementarios a la labor interna que realizan los estados. Solo actúan cuando a nivel interno no hemos sido capaces de administrar justicia o tutelar los derechos humanos. Pero no porque el resultado no me es favorable, y como no me es favorable y no me gusta, planteo mi petición. Eso es cuarta instancia. Es tribunal de alzada de revisión y eso no figura. Tampoco es un tribunal penal. Ni la Corte ni la Comisión tienen la facultad de determinar responsabilidades penales. Lo que hacen es determinar si el acto ilícito internacional en el cual incurrido el Estado ha constituido o constituye una vulneración de la Convención Americana o de alguno de los tratados que ha firmado el país. Pero no va a determinar responsabilidades individuales. Este señor es responsable del homicidio. No. Lo que determina es el Estado, al no investigar, procesar y sancionar un caso de violencia sexual, generó impunidad y por tanto es responsable internacionalmente. Le corresponderá luego a nivel interno retrotraer todo al momento previo de la vulneración para investigar, procesar y sancionar, como lo estamos viendo ahora en Cantú, en Barrios Altos, en distintos casos que han llegado ante el tribunal. Pero la Corte nunca va a decir Juan es responsable de violencia sexual. No lo puede hacer porque no es un tribunal penal.
Muchas veces vemos en el ruido político que la gente dice, bueno, la Corte Interamericana dirá en una semana si Fujimori o Perencejo es responsable. No lo puede ser. Eso es incorrecto. ¿Ya? Voy a pasar esta etapa que son pura estadística, ¿no? Que es un poco la que hemos visto anteriormente. Voy a pasar esto para entrar a la parte de admisibilidad. En el caso de medidas cautelares, como ustedes saben, uno plantea la petición, pero son cuerdas independientes. Uno puede plantear su petición hoy y la cautelar mañana, o no plantearla, o puedo plantearla en paralelo. Pero que yo plantee mi cautelar y que me la apruebe, no significa que también sea responsable internacionalmente por la vulneración de un derecho. Son cuerdas independientes. Y no puede significar que la comisión haya otorgado una medida cautelar para tutelar los derechos de una persona, si lo otorga y si le pide al Estado que adopte mecanismos para tutelar sus derechos, eso no significa o no debe de significar un prejuzgamiento de la etapa del proceso que sigue la petición. Simplemente es porque en ese momento esta persona está en una situación de gravedad, urgencia o reparabilidad del daño. Entonces es ahí cuando se otorgan las cautelares, en situaciones de gravedad, urgencia y reparabilidad. ¿En qué casos lo ha hecho la